Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Así que si bien es verdad que hay una línea divisoria que no sabemos por qué existe, pero bueno, está ahí pintada, que es a nivel socioeconómico y ecológicamente entre los países del norte y del sur, podemos ver que por alguna extraña razón el norte tiene una población normalmente envejecida, por lo que probablemente va a morir mucha más gente en el norte que en el sur, a nivel de una pandemia como la que se está sufriendo con el COVID-19, una alta renta per cápita, es decir, tenemos normalmente más riqueza a nivel económico, las exportaciones de tecnología y de productos manufacturados también son mucho más destacados en los países del norte de este mundo como punto importante, y el conocimiento científico y tecnológico también se centra en el norte. Véase que los grandes países que están investigando sobre todo en la vacuna del COVID-19 son Estados Unidos, Europa, China, Rusia creo que también estaba metida en la carrera por encontrar una vacuna. Si os dais cuenta, son todos países del norte, ninguno está en el sur. Y curiosamente en el sur tenemos un conocimiento más tradicional de cómo hacer las cosas, de cómo mantener cultura, costumbres, exportaciones de materias primas sin procesar. De ahí vienen muchos de los cultivos, muchas de las cosas que nos comemos en los países del norte provienen de los países del sur, y una baja renta per cápita comparativamente. Los países del sur tienen una baja renta per cápita frente a los países del norte, y una población bastante más joven. De hecho, pues el caso más claro, más obvio, lo tendríamos en el caso de África, ¿no? Un país con gente muy joven, de a lo mejor 20, 30 años, 15, muy jovencitos, y que es relativamente bueno, pues digamos más difícil llegar a edades mucho más avanzadas, mientras que en los países del norte vemos que las personas, bueno, pueden llegar fácil a los 80 o 90 sin correr mucho en la carrera, vaya. Así que una de las cosas interesantes es que en el norte, donde hay una baja superficie de ecosistemas naturales, por lo que decíamos, tienen cada vez más pobreza ecológica, una baja diversidad biológica, que hay muchos impulsores hacia el cambio global, hacia el cambio climático, y una alta huella ecológica, es decir, que dejan mucho daño al ecosistema por cada cosa que se hace, que por eso estamos viendo también todos estos efectos de en cuanto se han pasado una semana, dos encerrados en Venecia, las aguas se han limpiado en los canales. Hay vida en los canales. Eso no pasa cuando está el ser humano, porque su huella ecológica continuamente de pasar barcas por allí, pues es negativa para el ecosistema. También encontramos que en el sur hay una baja huella ecológica, es decir, tenemos todo lo contrario. Lo que tenemos también es unos sumideros de las consecuencias del cambio climático global. Evidentemente acaba siendo perjudicado más el sur, con menos recursos económicos para poder paliarlos frente al norte. Una elevada diversidad biológica, no obstante, véase, insisto, el Amazonas, ¿dónde está? En el polo sur, por favor, y es un lugar maravilloso y es precioso, y hay selvas africanas también que están en la zona sur, y elevadas superficies de ecosistemas naturales, pues como los que acaba de mencionar. Entonces, ¿esto qué supone? Pues que al final los servicios suelen salir del polo sur, es decir, del hemisferio sur y de estos países del sur, y las alteraciones se las comen ellos, precisamente por ser los sumideros de todos los efectos que produce el norte, mientras, insisto, solamente producen servicios desde el sur. Y esto hace que haya más desequilibrio en esa división socioeconómica y esa línea divisoria ecológica que aparece entre el norte y el sur.
Si bien es verdad que nuestro mundo se divide en norte y en sur, la distribución en principio ecológica, como se ve en los casos anteriores que os he expuesto, es que en muchos países de los más ricos económicamente, Suiza, Luxemburgo, Australia, Singapur y Noruega, que son los 10 países más ricos del mundo, insisto, económicamente, lo que ocurre con estos países es que presentan grandes concentraciones urbanas, pero entre estas también presentan grandes espacios verdes sin explotar y sin ocupar por el hombre. Entonces, normalmente suelen estar mejor conservados y de ahí que tengan esa riqueza ecológica, como decíamos anteriormente. No obstante, deberíamos tener en cuenta que un área protegida se genera porque es un retazo natural que se encuentra como lugar único, singular, protegido y frágil. Y por tanto, cuantos más espacios naturales se tiene en un país, como ocurre a veces en el caso de España, menos riqueza ecológica realmente presenta ese país. Lo que pasa que quiero decirte, o sea, si yo tengo que poner cada vez más espacios únicos, singulares, protegidos y frágiles, es una forma de decir que ese sitio está ya confinado a un relicto muy pequeño porque tú has ido destrozando todo el ecosistema hasta dejar solo esa pequeña fracción. Y eso es horrible. Dicho esto, también hay que decir que, y yo voy a hablar concretamente de España porque fue de lo que hablamos en el trabajo, en España en concreto hay una riqueza más o menos media o pobre destacada a nivel ecológico, aunque bueno, tenemos varios espacios de parques naturales regionales, naturales nacionales y naturales interurbanos, además de dehesas, etcétera. Y bueno, que está bastante bien porque cuanto más protegemos, pues mejor, ¿vale? Hay casos en los que no se cumple 100% eso de que lo hayamos dejado justo para el final, pero bueno, poco nos ha quedado para llegar al extremo en algunos ecosistemas y eso es muy, muy importante. También hay que decir que dentro de la distribución ecológica, no obstante, hay numerosos países pobres económicamente, como ya hemos visto, que no implica que sean pobres ecológicamente, como también ya hemos comentado, pero presentan además bosques y selvas y estos actualmente, y bueno, desde hace bastantes años, se encuentran talados por esos países normalmente del norte que requieren esas materias primas y los del sur suelen darle ese tipo de recursos. Entonces esto nos lleva a plantearnos lo siguiente, si la riqueza ecológica va siempre asociada a la economía o no. Porque claro, si hay mucha gente que de hecho se ha hecho ahora el planteamiento de que quizás el cambio climático sea una de las cosas que esté provocando o favoreciendo incluso a lo mejor al coronavirus para poder mantenerse más tiempo y no ser solo un virus estacional, ¿quién nos dice a nosotros que quizás tener más riqueza ecológica no nos hubiese hecho tener mejores condiciones y estar más ricos económicamente? No sé por qué extraña razón había una imagen que decía por qué es curioso que cuando el fuego se produce, porque cae un rayo y se quema un bosque, ¿no? Eso es una catástrofe natural. Pero curiosamente, cuando es el hombre el que llega e incendia eso, ¡ay! Es otra catástrofe natural. No, no es una catástrofe natural, eso lo ha provocado el ser humano y son dos cosas muy diferentes. El ser humano llega y destroza también el ecosistema, destroza a veces bosques, como digo, con los talados. Entonces, ¿qué pasa? Que como está justificado económicamente no pasa nada, ¿no? Pero la ecología se está destruyendo igual. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Esto es una cuestión que os dejo ahí, pues bueno, pensarla y ya me decís lo que pensáis. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.